Habían pasado ya 2 meses desde aquel domingo de Pascua. El día en que Homelander asesinó a Billy Butcher y al resto de The Boys. Aquel evento marcó el inicio de su autoproclamado reinado divino sobre los Estados Unidos. Durante esas semanas, el país cambió por completo. Los campos de concentración estaban completamente saturados. Miles de personas habían sido enviadas allí por negarse a reconocer a Homelander como una deidad. Cada uno de esos lugares era vigilado las 24 horas del día por supers leales a Homelander. Cualquier intento de fuga, rebelión o resistencia era castigado con una ejecución inmediata. La situación tampoco era diferente en las escuelas. Una nueva ley había sido impuesta en todo el territorio nacional. Todos los estudiantes estaban obligados a venerar al llamado dios Homelander. Al mismo tiempo, cualquier religión ajena a la de Homelander había sido prohibida. Pero no todo había sido represión. Para mantener entretenidos a sus seguidores más fieles, Homelander ordenó la inauguración de Homeland. Un gigantesco parque temático dedicado exclusivamente a su figura. Un lugar donde millones de admiradores podían celebrar y venerar a su supuesto salvador. Mientras tanto, Ashley Barrett continuaba con su fachada de subordinada obediente. Sin embargo, sus planes finalmente comenzaron a dar resultados. Después de semanas de búsqueda, sus agentes lograron localizar la última base utilizada por The Boys. Allí, un equipo de operaciones especiales encontró una gran cantidad de documentos. Entre ellos estaban las notas y registros que Frenchie había elaborado sobre los experimentos con uranio realizados en Químico. Replicar aquellos resultados parecía prácticamente imposible, sobre todo porque no contaban con algún súper con ellos. Aún así, el gobierno decidió conservar toda la información. Tal vez podría convertirse en un arma útil. Sin embargo, el descubrimiento más importante ocurriría poco después. Las fuerzas de Ashley localizaron una antigua casa perteneciente a William Butcher. Durante una inspección nocturna, varios agentes recorrieron cada habitación utilizando linternas. Fue entonces cuando encontraron una escena muy triste y cruda. Sobre un viejo tapete yacía el cuerpo sin vida de Terror. El bulldog de Butcher. Su cadáver ya mostraba señales evidentes de descomposición. Había muerto completamente solo. Víctima de la vejez. Esperando el regreso de su dueño. Algo que lamentablemente nunca ocurrió. Por un instante, incluso algunos de los agentes guardaron silencio. Uno de ellos se arrodilló junto al perro. Después tomó un viejo trapo y cubrió cuidadosamente sus restos. Luego continuaron con la búsqueda. Cuando estaban a punto de abandonar la vivienda, convencidos de que no encontrarían nada de valor, ocurrió algo inesperado. Uno de los hombres descubrió un pequeño tubo de plástico oculto dentro de un cajón. En su interior había un extraño líquido negro. Los agentes no lo sabían todavía. Pero acababan de encontrar el virus mata-supers desarrollado por Frenchie. Ashley fue informada de inmediato. Y ordenó que el hallazgo fuera analizado. Tras varias investigaciones, descubrieron que se trataba del mismo virus creado originalmente en la Universidad Godolkin. Un arma biológica capaz de eliminar a la mayoría de los supers. Aquello no sería suficiente para derrotar a Homelander. Gracias al B1 presente en su organismo, era completamente inmune al virus. Sin embargo, la inmensa mayoría de su ejército no compartía esa ventaja. Todos ellos poseían únicamente compuesto B convencional en la sangre. Y eso los convertía en objetivos vulnerables. Aún así, Ashley comprendía perfectamente el enorme riesgo que representaba aquella arma. Si lograban destruir al ejército de Homelander, nada garantizaba que eso pusiera fin a su reinado. Por el contrario, podría enfurecerlo hasta niveles inimaginables. Y provocar una masacre todavía mayor. Homelander era perfectamente capaz de arrasar ciudades enteras en un ataque de ira. Por esa razón, Ashley tomó una decisión. El virus sería conservado como un último recurso. Además, entregó la muestra al ejército estadounidense para que intentaran reproducirlo. Pero Homelander no era ningún estúpido. Comenzó a sospechar que Ashley le estaba ocultando algo. Percibía cambios sutiles en su comportamiento. Actitudes que despertaban su desconfianza. Aún así, decidió esperar. Si Ashley realmente estaba planeando algo en su contra, tarde o temprano cometería un error. Y cuando ese momento llegara, Homelander se encargaría de destruir todas sus ilusiones. Por su parte, en los bosques de Canadá, Annie y su equipo continuaban preparándose para el inevitable enfrentamiento contra Homelander. Las semanas de entrenamiento finalmente estaban dando resultados. Y los cambios más evidentes podían verse en Ryan y Marie.
Ambos habían pasado gran parte de ese tiempo entrenando juntos. Combatían entre sí. O en ocasiones, cada uno de ellos contra el resto del grupo. Y aprovechaban cada oportunidad para mejorar. Gracias a eso, Ryan comenzó a desarrollar una experiencia de combate mucho más sólida. Marie también había avanzado enormemente. Gran parte de su entrenamiento consistió en repetir los ejercicios que había realizado con Thomas Godolkin. Aquellas prácticas le permitieron perfeccionar todavía más el control sobre sus habilidades. Ahora podía utilizar sus poderes con mayor precisión, rapidez y creatividad durante un combate. Starlight tampoco se había quedado atrás. De hecho, había experimentado uno de los mayores avances del grupo. Durante años dependió únicamente de la energía eléctrica disponible a su alrededor. Si no había alguna cerca, sus opciones eran mucho más limitadas. Pero eso estaba cambiando. Ahora habría aprendido a almacenar parte de la energía absorbida dentro de su propio cuerpo para utilizarla más adelante. Gracias a ello, sus ataques se habían vuelto mucho más potentes. Ya no se limitaban a simples destellos de luz o explosiones capaces de empujar a sus enemigos. Ahora podían causar mucho más daño. Además, Annie dedicó largas horas a mejorar sus habilidades cuerpo a cuerpo. Teniendo peleas con Jordan Lee y Sam, los cuales eran superiores a ella en fuerza. Y hablando de Jordan y Sam, precisamente esos dos se habían convertido en una de las mejores combinaciones del grupo. Durante los entrenamientos trabajaban juntos constantemente. Con el paso de las semanas desarrollaron una coordinación que les permitía reaccionar casi por instinto ante los movimientos del otro. Emma también sorprendió a todos. Su progreso fue mucho mayor de lo que cualquiera esperaba. Incluso comparable al de Ryan y Marie. Aprendió a cambiar de tamaño durante una pelea. Utilizaba esas transformaciones para atacar por sorpresa. Para esquivar golpes. Y para reposicionarse antes de que sus rivales pudieran reaccionar. De cierta forma, su estilo comenzó a recordar al de Jordan Lee. Ambos utilizaban cambios físicos constantes para pelear. Emma podía reducirse hasta alcanzar su tamaño diminuto. Y volver a la normalidad. O transformarse en una gigante de entre 9 y 10 metros de altura. Sin embargo, esa seguía siendo la forma que menos utilizaba. Todavía estaba aprendiendo a controlarla. Y además existía un problema bastante incómodo. Su ropa seguía sin crecer junto con ella. De hecho, la primera vez que utilizó sus poderes durante un entrenamiento, Ryan terminó completamente rojo de vergüenza cuando la vio sin su ropa frente a todos. Kate también había logrado avances importantes. Durante años su principal limitación había sido la necesidad de tocar físicamente a una persona para controlar su mente. Pero poco a poco esa barrera comenzaba a desaparecer. A través de ejercicios de concentración, meditación y entrenamiento mental, empezó a desarrollar nuevas formas de utilizar sus poderes. Ahora estaba aprendiendo a influir sobre otras personas simplemente estando cerca de ellas. Incluso mediante contacto visual directo. Todavía estaba lejos de dominar esa habilidad. Y seguía siendo mucho más efectivo utilizar el contacto físico. Pero el potencial era evidente. Aunque ese no fue su único descubrimiento. Durante una de sus prácticas encontró una forma rudimentaria de extender su influencia mental. Utilizando una mente ya controlada como intermediaria. Como una especie de puente. Gracias a ello consiguió controlar simultáneamente a varios animales de la zona. Era una habilidad todavía muy limitada. Pero si lograba perfeccionarla, podría llegar a controlar grupos enteros de personas dentro de una zona determinada. Sin embargo, no todo había sido entrenamiento. Durante aquellas semanas también habían convivido como un verdadero grupo. Y eso terminó siendo especialmente importante para Ryan. A lo largo de toda su vida había pasado la mayor parte del tiempo aislado. Primero junto a su madre, Becca. Después bajo la protección de Grace Mallory. Más tarde cuando salió al mundo y vivió en la Torre Bough junto a Homelander. Siempre había habido gente a su alrededor. Pero muy pocas personas se preocupaban realmente por él. Siendo únicamente, en algunas ocasiones, Homelander, en sus intentos de ser un padre y tener una buena relación con su hijo. Pero aquí era diferente. Por primera vez se encontraba rodeado de jóvenes cercanos a su edad. Personas que querían hablar con él. Pasar tiempo con él. Y conocerlo como alguien más del grupo. Aquello le recordaba inevitablemente a Zoe. La única amiga verdadera que había tenido durante un tiempo. Con el pasar de las semanas, Ryan desarrolló una amistad especialmente cercana con Emma, Marie y Jordan. Sam y Kate tardaron un poco más en ganarse su confianza.
Después de todo, ambos habían trabajado para su padre en el pasado. Pero las semanas fueron pasando. Y poco a poco comenzó a confiar también en ellos. Podría decirse que ahora Ryan sentía que pertenecía a algún lugar. Que tenía amigos verdaderos. Que tenía personas dispuestas a luchar a su lado. Comenzaba a ver a Annie y al resto del grupo como una especie de familia. Homelander acababa de regresar de un gigantesco desfile de adoración, celebrado en Washington. Como era habitual, las personas lo habían vitoreado como su supuesto dios. Ahora se encontraba en la antigua sala de reuniones de los Seven. Aquel lugar, que tiempo atrás estaba rodeado de sillas ocupadas por los integrantes del equipo, lucía completamente distinto. Todas habían desaparecido. Todas, excepto una. En el centro de la habitación permanecía una única silla, ocupada por Homelander. Sentado en silencio, desvió lentamente la mirada hacia el espacio donde antes se encontraban los demás asientos. Sin proponérselo, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Recordó el día en el que, meses después de su primera misión como héroe, la cual había terminado en un desastre debido a un error suyo, aunque todo fue encubierto gracias a la intervención de Black Noir. Stan Edgar lo había citado en esa misma sala. Ese día recibiría una noticia que cambiaría su vida. Tendría su propio equipo. Uno a uno fueron entrando los futuros integrantes de los Seven: Queen Maeve, Profundo, Mr. Maratón, Lamplighter, Translucent. Y obviamente, Black Noir. Tras las presentaciones, Stan Edgar anunció que ellos serían su equipo, y que Homelander sería su líder. En aquel momento, un pensamiento cruzó fugazmente la mente del joven Super. Quizá esta podría ser la familia que nunca tuve. La última palabra quedó resonando en su cabeza. Familia. El recuerdo se desvaneció de golpe. Homelander volvió al presente con el ceño fruncido y una expresión cargada de disgusto. Se levantó lentamente de la silla y caminó hasta los enormes ventanales de la sala. Mientras contemplaba el horizonte, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Estados Unidos ya era suyo. ¿Pero por qué detenerse ahí? Después de todo, él era un dios, y estaba convencido de que ninguna arma creada por la humanidad era capaz de hacerle daño. ¿Por qué conformarse con reinar un solo país, cuando podía extender su reinado eterno en el mundo entero? Sin embargo, al alzar la vista hacia el mural pintado en el techo de la sala, un recuerdo volvió a golpearlo. La última conversación que había tenido con su hijo. Te crees la persona más poderosa de la Tierra, pero eres tan solo un pedazo de mierda miserable, que hace berrinches cuando no tiene lo que quiere. ¿Por qué carajos más poder te haría mejor? Solo te va a convertir en un pedazo de mierda, aún más solitario y miserable. Asustar a las personas para que te digan Dios no te vuelve un dios. Y en el fondo lo sabes. Su mente, poco a poco más deteriorada, comenzó a jugarle una mala pasada. En el reflejo aparecieron dos figuras detrás de él. Billy Butcher y A-Train. Ambos lo observaban con una mezcla de desprecio y burla. Mírate. El supuesto hombre más poderoso del planeta. Y aún así, sigue siendo un pobre idiota que necesita que las personas lo adoren. ¡Este es el supuesto Dios! ¡Un jodido don nadie! Las risas comenzaron a resonar en su cabeza. Homelander con molestia, les ordena que se callarán. Las figuras continuaron riendo. Siempre estarás solo. Por el resto de tu vida. Ryan te odia. Pero entonces, Homelander escuchó una tercera voz a sus espaldas. Al darse la vuelta, el impacto lo recorrió por completo. Frente a él se encontraba algo imposible de creer. Su padre. Soldier Boy. Este dio un paso al frente y apoyó una mano sobre el hombro de Homelander. Eres una puta decepción. No mereces tener el EB1 en tu sangre. Tú debes morir, como lo que siempre has sido, y siempre serás. Una puta rata de laboratorio. Así, las tres figuras rodearon lentamente a Homelander. Las risas comenzaron. Así como decir cosas que demostraban lo débil e inútil que Homelander era dentro de él. La ira de Homelander crecía con cada segundo. Hasta que ya no pudo soportarlo más. Cállense. Un ensordecedor grito sónico estalló desde su garganta. La onda de choque impactó de lleno a Soldier Boy, lanzándolo por los aires. Su cuerpo atravesó la pared de la sala y salió despedido fuera de la torre. Sin detenerse, Homelander se abalanzó sobre A-Train.
Lo sujetó con ambas manos y con su fuerza, lo partió en dos. Por último, fijó la mirada en Butcher. Sus ojos se iluminaron de un rojo intenso. Un instante después, su visión láser atravesó el cráneo de Butcher, haciéndolo estallar. Y entonces, las risas cesaron. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Homelander respiraba con dificultad, intentando recuperar el aliento. Pero no había nadie allí. La sala seguía completamente vacía. Todo había sido producto de su propia mente. Igualmente como había pasado aquella vez que vio al supuesto ángel con la apariencia de Madeline Stillwell. Poco a poco, su respiración volvió a la normalidad. Se dejó caer sobre el suelo y permaneció allí durante varios minutos. Completamente solo. Finalmente, se puso de pie y abandonó la sala. Muchos pisos más abajo, en una celda de aislamiento reforzada con acero, permanecía encerrado Stan Edgar. Vestía una sudadera gris decorada con una imagen propagandística de Homelander frente a la bandera estadounidense. Incluso sus pantalones de pijama tenían aquellos colores patrióticos de Estados Unidos. La pesada puerta blindada se abrió. Homelander entró lentamente. Una sonrisa arrogante adornaba su rostro. Oh, Stan. El gran arquitecto de Vought reducido a esto. Encerrado en su propia torre. Quería que escucharas esto directamente de mí. Yo gané. Soy un dios. La gente me adora, me reza. Y aquellos que no lo hacen, bueno, mis supers ya se están ocupando de ellos. Stan Edgar levantó lentamente la vista. Su expresión permanecía como siempre. Tras unos segundos de silencio, soltó un suspiro. Uno de puro aburrimiento. ¿Solo viniste para eso? ¿Perdón? ¿Para presumir tus logros? ¿Para buscar aprobación? Pareces un niño enseñando un dibujo a su padre, mientras espera una felicitación. Incluso ahora que te autoproclamas un dios, sigues siendo el mismo de siempre. La sonrisa desapareció del rostro de Homelander. Un pequeño tic apareció en su ojo. No vine por tu aprobación, viejo idiota. Vine a matarte. Estoy eliminando todo vínculo con mi pasado humano. Butcher está muerto. Mis enemigos están enterrados o encerrados. Stan Edgar ni siquiera parpadeó. Es muy curioso que tu padre no te acompañe en esta ocasión. Dime, ¿acaso lo mataste porque no te quiso dar el cariño que siempre has necesitado? ¿O porque quiso alejarse de ti, como todos lo hacen? Homelander permaneció en silencio. Homelander no encontraba alguna respuesta para dar. Stan continuó. Adelante, hazlo, mátame, pero jamás serás un dios para mí. Solo eres un mal producto, una creación fallida que nunca logró superar sus inseguridades. Y aquellos que creen en ti como su supuesto dios, muy pronto verán lo patético que realmente eres. Homelander apretó los puños. Buscaba desesperadamente algo. Algo que pudiera romper aquella calma. Y entonces recordó ciertas palabras que Soldier Boy había dicho durante el interrogatorio que había hecho a Stan para sacarle información sobre el B1. Poco a poco, una sonrisa apareció en su rostro. Se acercó hasta quedar frente a Stan. Luego habló en voz baja. ¿Sabes qué sería realmente triste? Stan lo observó en silencio. Pensar en el dolor que sentiría la pequeña Zoe por la pérdida de su abuelo. La expresión de Stan cambió. Solo un poco. Pero fue suficiente. Homelander lo notó, y sonrió. Después de matarte, iré a buscarla personalmente. También encontraré al Dr. Samir. Así podrán reunirse todos en el infierno, junto a Victoria Newman. La reacción fue inmediata. La ira apareció en los ojos de Stan Edgar. ¡Tú, maldito! No pudo terminar. En una fracción de segundo, la mano de Homelander atravesó su pecho. La sangre brotó de su boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Homelander cerró los dedos alrededor de su corazón. Y lo arrancó violentamente. El cuerpo cayó al suelo. Sin vida. Durante varios segundos, Homelander permaneció inmóvil observándolo. Y entonces sintió algo inesperado. Tristeza. La misma sensación que había experimentado tras matar a Billy Butcher. Ya que Stan Edgar era alguien cuya aprobación realmente deseaba obtener. Pero aquel sentimiento desapareció tan rápido como había llegado. La ira volvió a ocupar su lugar. Homelander limpió la sangre de su mano en la ropa del cadáver. Luego se dio media vuelta, y abandonó la celda sin mirar atrás.
Un par de horas después, Homelander permanecía sentado en el sillón de su habitación, dentro de la Torre Vought. Frente a él, la televisión reproducía una y otra vez el gigantesco desfile de adoración celebrado aquella mañana en Washington. Durante unos segundos contempló las imágenes sin mostrar emoción alguna. Finalmente, apagó la televisión. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Su mirada se desvió hacia un rincón. Allí, recargada contra la pared, permanecía la palanca de Billy Butcher. Un simple trozo de metal para cualquiera. Pero para Homelander era mucho más. Representaba años de rivalidad y obsesión mutua. Un trofeo. Así como la única muestra de respeto, por el hombre que dedicó su vida a destruirlo. Después desvió la vista hacia el otro extremo de la habitación. Allí descansaba la cápsula de criogenización que mantenía dormido a Soldier Boy. Homelander caminó lentamente hasta ella. Se detuvo frente al cristal. Observó durante varios segundos el rostro inmóvil de su padre. Levantó una mano y la apoyó suavemente sobre la superficie. Su expresión reflejó una extraña melancolía. Había encerrado a Soldier Boy porque no soportaba la idea de volver a ser abandonado. Retiró lentamente la mano. Entonces recorrió la habitación con la mirada. Cada objeto representaba una parte del hombre que había sido. Y, sin poder evitarlo, los recuerdos de aquella mañana comenzaron a cruzar su mente. Las burlas de las ilusiones de Billy Butcher. La risa de A-Train. Las palabras de Soldier Boy. La muerte de Stan Edgar. Durante varios segundos permaneció inmóvil, mirando hacia la nada. Hasta que tomó una decisión. Una definitiva. Abandonó la habitación y descendió hasta el departamento de análisis del crimen. En cuanto llegó, exigió todos los archivos disponibles sobre Zoe Neumann, el Dr. Samir y, especialmente, Sister Sage. Homelander desconocía que Sage había perdido sus poderes. Para él seguía siendo una amenaza. Temía que pudiera unirse a Starlight y Ryan, para desarrollar algún método capaz de destruirlo. Quizá incluso una nueva versión del virus Mata Supers. Aquel virus también debía aparecer. No porque le preocupara el destino de su ejército de supers, al que consideraba como seres inferiores, sino porque representaba la única arma conocida que podía alterar el equilibrio de su reinado eterno. Cuando terminó de revisar toda la información, comprendió que ya no necesitaba permanecer allí. Vought había cumplido su propósito. Lo habían creado. Lo habían convertido en el hombre más poderoso del planeta. Pero un dios no necesitaba accionistas. Ni ejecutivos. Ni campañas publicitarias. La Torre Vought no era más que el último monumento de la época en la que había sido tratado como un producto. Y esa etapa debía desaparecer. Para siempre. Homelander atravesó el techo del edificio, y se elevó hasta llegar al punto más alto de la torre. Desde las alturas contempló la inmensa torre. Casi 100 pisos. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Entonces se lanzó en picada. Descendió como un misil viviente. Atravesó el techo. Y continuó descendiendo sin detenerse. Cada nivel era pulverizado a su paso. Las columnas de acero se doblaban como papel. Las oficinas desaparecían entre toneladas de concreto. Las reservas de compuesto B almacenadas en el edificio detonaban una tras otra. En cuestión de segundos, toda la estructura cedió. La gigantesca Torre Vought comenzó a derrumbarse sobre sí misma. Una inmensa nube de polvo, fuego y escombros cubrió el horizonte de Nueva York. Las calles temblaron. La onda expansiva alcanzó varios edificios cercanos, provocando el colapso de algunas estructuras y sembrando el caos en kilómetros a la redonda. Era una destrucción sin precedentes. Varios minutos después, una figura emergió lentamente entre los incendios y los restos del edificio. Era Homelander. Cubierto de polvo. Completamente ileso. Observó las ruinas en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña paz. Había destruido la máxima representación de la empresa que lo creó. Había eliminado las reservas del compuesto B y, según creía, también había enterrado y matado a su padre. El cual también podría ser un potencial peligro, por su poder de quitar el compuesto B de la sangre. Con esa certeza, emprendió vuelo a toda velocidad hacia las coordenadas de Zoe Neumann y el Dr. Samir. Mientras tanto, en algún lugar de Colorado, un auto avanzaba por una solitaria carretera rodeada de bosque. Al volante iba Sister Sage. Después de varios minutos, el vehículo se desvió hacia un camino oculto entre los árboles, hasta detenerse frente a un discreto búnker camuflado entre la vegetación. Sage apagó el motor y descendió del vehículo. Sin embargo, apenas levantó la vista, se quedó inmóvil.
3 personas la estaban esperando frente a la entrada. Las 2 primeras eran jóvenes a quienes jamás había visto. La primera era una chica de aproximadamente 18 años, de piel clara, largo cabello pelirrojo y ligeramente ondulado, con intensos ojos azules y unas discretas pecas que adornaban su rostro y hombros. Vestía una blusa casual de tirantes con rayas de colores. La segunda era otra joven de tez clara y cabello rubio claro, corto y despeinado. Varias pecas cruzaban sus mejillas y nariz. Vestía una camisa de franela abierta sobre una prenda negra y un collar. Pero fue la tercera figura la que hizo que Seish frunciera el ceño. Polarity. Su primera reacción fue asumir lo peor. ¿Homelander finalmente decidió enviarte para matarme? Aquello no tenía sentido. Cuando aún conservaba toda su inteligencia, había diseñado aquel refugio para que fuera prácticamente imposible de localizar. Entonces, ¿cómo habían llegado hasta allí? Al notar su expresión, Polarity levantó ambas manos con calma. Tranquila, Seish. No venimos a pelear. Antes de que ella pudiera responder, desde el interior del automóvil se escuchó un golpe. Los 4 giraron la cabeza. No me jodas, Polarity. ¿En serio eres tú? La puerta trasera se abrió de golpe. Emma salió del vehículo recuperando su tamaño normal. Había permanecido oculta todo el viaje. Sin pensarlo 2 veces, corrió hasta abrazar a Polarity. Polarity sonrió con cierta incomodidad mientras le devolvía el abrazo. Mierda. Creí que habías muerto. Conociéndote, jamás terminaría siguiendo a Homelander, como todos esos idiotas que tiene de ejército. Emma dio un paso atrás y entonces se fijó en las 2 jóvenes. ¿Y ellas quiénes son? Ellas son Sam y Roxy, respondió Polarity. Entraron a Godolkin, después de todo lo ocurrido con Thomas Godolkin. Antes de que Emma pudiera saludarlas, Seish habló con evidente confusión y molestia. ¿Está bien? ¿Alguien puede decirme qué carajos está pasando? Emma levantó una mano. Bueno, mi grupo llevaba días buscándote. Por casualidad te vi comprando unos libros, así que me hice pequeña y me escondí dentro de tu coche para descubrir dónde vivías. Luego murmuró en voz muy baja. Supongo que perder inteligencia sí te afectó un poquito. Seish le lanzó una mirada molesta. Polarity arqueó una ceja. Espera, cuando dices tu grupo, ¿te refieres a...? No terminó la pregunta. Emma respondió enseguida. Sí. Mary, Jordan, Sam, Kate, y también Ryan y Annie. Roxy soltó una sonrisa. Puta madre, creo que este es nuestro día de suerte. De lo que se perdió Greg por no venir con nosotras. ¿Cómo que nuestro día de suerte? Miró a Polarity. Este respiró hondo antes de responder. Porque Ashley también los estaba buscando. Ashley. La misma que vive lamiéndole las bolas a Homelander. Esa misma. Polarity asintió lentamente. Hay muchas cosas que explicar, pero todos deben de estar presentes. Emma sacó inmediatamente su teléfono. Marcó el número de Mary. Mary. Ya encontré a Seish, pero eso no es lo único. Tienes que venir enseguida. Hay alguien aquí que necesita hablar con todos nosotros. Tras darle la ubicación del búnker, colgó la llamada. A cientos de kilómetros de allí, Mary, Jordan y Ryan intercambiaron miradas de incertidumbre. Sin perder más tiempo, partieron inmediatamente hacia las coordenadas enviadas por Emma. Mientras tanto, en Nueva York, donde alguna vez se alzó la imponente Torre Vought. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras el humo de los incendios seguía elevándose entre los edificios destruidos. Desde el cielo descendieron 3 figuras. Annie, Sam y Kate. Annie había transportado a sus 2 compañeros durante todo el trayecto. Al tocar tierra, los 3 quedaron completamente inmóviles. Frente a ellos solo había destrucción. El plan había fracasado incluso antes de comenzar. Gracias a un contacto dentro de Vought, pretendían infiltrarse en la torre para recuperar muestras del compuesto B para después reunirse con Ryan y el resto del grupo y, si lograban convencer a Sister Sage de unirse a ellos, intentarían devolverle sus poderes utilizando una nueva dosis del compuesto. Kate estaba preparada para controlar mentalmente a cualquier guardia o super que se interpusiera en el camino. Sam sería la fuerza del equipo. Y Annie se encargaría de localizar las muestras. Pero ahora, todo aquello había dejado de importar. La Torre Vought ya no existía. En su lugar solo quedaban ruinas. Los incendios seguían consumiendo los restos del edificio.
Vehículos volcados bloqueaban las calles. Los equipos de emergencia intentaban rescatar sobrevivientes entre los escombros de las zonas de alrededor. Así como también numerosos cuerpos sin vida podrían verse. Durante unos segundos, ninguno de los tres dijo una sola palabra. Finalmente, Kate rompió el silencio. Ya estamos aquí. Tal vez todavía podamos encontrar algo útil. Annie y Sam asintieron. Sin perder más tiempo, caminaron hacia el interior de las ruinas de lo que alguna vez fue la sede de Vought. Dentro, bajo toneladas de acero y concreto, una enorme losa comenzó a moverse. Y salió despedida hacia un lado. Desde el interior emergió una cápsula de criogenización completamente destrozada. Una espesa nube de nitrógeno líquido cubrió los alrededores. Y entonces, una figura salió caminando entre el vapor. Soldier Boy, descalzo, vestido únicamente con unos viejos calzoncillos azules de Vought. Una gruesa barra de acero atravesaba uno de sus hombros. Ni siquiera pareció sentir dolor, la sujetó con una mano. Y la arrancó de un solo tirón. La barra cayó al suelo con un fuerte estruendo. Soldier Boy recorrió el lugar con la mirada. Fuego, cadáveres, escombros. La torre Vought había desaparecido. ¿Pero qué mierda pasó aquí? Guardó silencio unos segundos mientras observaba el desastre. ¿Quién fue el maldito responsable de esto? La caída de la torre había destruido los sistemas de la cápsula, liberándolo de su largo encierro. Sin embargo, en ese momento escucharía pasos que parecían estar cerca, así que se dirigió hacia el lugar donde se escuchaban. En otra parte, Annie, Sam y Kate continuaban inspeccionando las ruinas. Fue entonces cuando Sam levantó una enorme pieza de concreto. Debajo de ella descansaba un objeto cubierto de polvo. El nuevo escudo de Soldier Boy, el mismo que Homelander había ordenado fabricar junto con el nuevo traje para su padre. Kate se agachó para recogerlo. Pero, antes de que pudiera tocarlo, una voz grave resonó detrás de ellos. Será mejor que dejes eso donde está.